Hola amigos, ¿cómo están? Anoche estuve viendo un programa de una entrevista que se le hizo al diputado Johannes Kaiser, donde un poco cuenta, ¿cierto? O va a delinear las, la doctrina de su proyecto político, ¿cierto? Al alero del partido que él estaría creando, que se llama Partido Nacional Libertario. ¿Sí? Bueno, Johannes Kaiser es una persona, es un diputado, ¿cierto? Del distrito, representa el distrito número 10. Y bueno, es conocido por sus declaraciones, su posición frontal y su, digámoslo así, apego a los principios que a él lo mueven. Este hombre a mí me cae bastante bien, me cae bastante simpático, lo hallo consecuente, ¿sí? Por supuesto que al tener un carácter así fuerte, de repente hace declaraciones que pueden sonar un poco altisonantes, y ha tenido problemas cuando lo han acusado incluso de misoginia. Eh, bueno, eh, nadie está libre de eso hoy día, casi no se puede opinar de nada, pero el tema importante acá es conocer cuáles son los lineamientos, qué es lo que él tiene en mente en, en, si fundara su partido. Son dos cosas, ¿no? Los lineamientos por un lado, los principios doctrinales, y por otra parte, qué es lo que él haría en los primeros 100 días, una vez, ¿cierto?, que asumiera, si es que se llegara a concretar la elección de él como presidente de la República, ¿cierto? Um, bueno, por sobre todo, él pone mucho énfasis en el concepto de libertad. Eso para él es fundamental. Él es un libertario, y él señala, por ejemplo, que en primerísimo lugar, él pondría el acento en el respeto por la libertad de desarrollar un proyecto de vida absolutamente ajustado a lo que uno quiera, a lo que uno piense. No que otro venga a decirme a mí, por ejemplo, cómo yo tengo que vivir. Eso es una cuestión que Kaiser insiste mucho. El respeto al, a la creación o al desarrollo entonces de un proyecto de vida personal, para poder llevar adelante una vida sin, dice, limitaciones. Libertad para emprender, para escoger la educación de tus hijos, eh, y también la pena de muerte. También la pena de muerte está incluida en su ideario, estaría incluida por lo tanto en su programa político. Si él decide ser candidato presidencial, si es que el partido se consolida, etcétera, todo lo que tiene que ocurrir, digamos, él repondría la pena de muerte para casos principalmente de narcotráfico y de violaciones de menores de edad. En eso comparte opinión con un antagonista ideológico absoluto de él, que es Eduardo Artés, partido del Frente Patriótico, del Patria, no me acuerdo el nombre del partido de Eduardo Artés, ¿no? Tampoco importa mucho, pero este señor, que es un profesor básico, propone también en su programa la pena de muerte. Por lo tanto, Kaiser sería el segundo de los candidatos, o que en un programa para ser presidente incluiría la pena de muerte. También dice que reescribiría el reglamento, no la ley, el reglamento sobre control de armas, para poder facilitar el porte, por un lado, y la adquisición de armas, por otro.
claro, en ese sentido, lo que está mostrando Kaiser es un poco estos principios que insuflan a una constitución como la norteamericana, donde cada persona tiene el legítimo derecho de tener su arma para poder defenderse. También habla de una reducción del tamaño del Estado, de ser un Estado eficiente, a juicio de Kaiser, que dedique sus funciones a asegurar básicamente la libertad de las personas y la seguridad de las mismas, ¿no? Libertad económica, libertad para emprender, libertad para desarrollarse sin que otros vengan, dice, a, comillas, moralizar mi propio proyecto. Es decir, en el fondo es libertad para poder comer y tomar lo que uno quiera, ¿cierto? Que no aparezca un diputado como Brito a decirme que no puedo yo comer pescado frito, salió verso, porque es un animal sentiente, ¿cierto? Kaiser con eso no comulga. Kaiser tiene una pinta de carnívoro que no se la puede, por lo tanto que le vengan a decir qué es lo que tiene que comer o no, nada, cero, en absoluto. Libertad de comer lo que quiera, libertad de construir tu propia casa, tu propio emprendimiento, tu propio taller, dice, asumiendo por supuesto los costos de que te vaya mal. En el fondo dice hacer tu vida como te plazca, un libertario, de tomo y lomo, ¿no? Un Estado pequeño que cubra las necesidades mínimas de seguridad y justicia, no un Estado patrón, dice él, un Estado patrón, un Estado papá o un Estado, menos un Estado tirano. Él señala que es inviable que la sociedad pueda continuar como está sin implosionar con la cantidad de incentivos que él dice que se están entregando, que son incentivos perversos. Por ejemplo, a la inmigración, a la protección de los delincuentes, la corrupción judicial, también habla de la corrupción judicial. Esa sería básicamente la estructura doctrinal, que son ideas fuerza, claras, sencillas, fáciles de enunciar. Por lo tanto, al candidato le entregan un diferencial. Y esto es importante, porque a uno podrá o no gustarle, uno podrá estar de acuerdo o no con lo que Kaiser está planteando, pero lo que no puede negar es que la imagen que él proyecta, el comportamiento, es ajustado a una imagen que por sí misma habla. ¿Se entiende? Que es lo que no pasa generalmente con los políticos. Los políticos uno los ve, sobre todo los de centro derecha, bueno, es una especie como de espejismo, o sea, una cosa medio difusa, ¿ah? No es como por ejemplo un Daniel Jadwe. Daniel Jadwe, lo que hay que reconocerle a Jadwe, podrá uno gustarle o no, repito, podrá gustarte o no Daniel Jadwe, pero tú sabes lo que piensa. Tú sabes lo que piensa. Y tú, en un papel tú puedes anotar cuáles son los principios que a él lo mueven. En el caso de Kaiser pasa lo mismo. Y eso es una virtud en política, digamos. Puede tener un efecto también negativo, porque como buen político tú tienes que ir a la búsqueda de los votos. Pero creo yo que Kaiser está más diferenciado hoy día que Juan Antonio Cast, que es una figura que se ha ido desinflando. Ya prácticamente no sale en televisión, sino que visita cárceles. José Antonio Cast visita cárceles en
El Salvador, hasta estuvo en Hungría, en fin. Entonces Kaiser es un sujeto que realmente dice lo que piensa y ha tenido que pagar los costos. No nos olvidemos que Kaiser era un tipo independiente que se quiso postular a la Cámara de Diputados y el Partido Republicano lo invitó para sumar la lista, porque así había más posibilidades, y efectivamente fue elegido con cupo republicano. En la entrevista él de alguna manera deja entrever, no lo dice directamente, pero deja entrever que él no estaba muy de acuerdo con ciertas ideas del Partido Republicano, o sobre todo decisiones que se fueron tomando después. La primera de ellas fue el segundo proceso constituyente. No, eso él nunca lo aceptó, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque dentro de su convicción estaba la idea de que los problemas que Chile estaba pasando con el 18 de octubre no tenían relación con la Constitución, eran problemas que se podían solucionar de otra manera. Por lo tanto, él votó en contra. Rechazo. En septiembre fue rechazo. Él rechazó. Por lo tanto, cuando se abrió el segundo proceso, el republicano se embarcó en eso, ahí se produjo en él una contradicción vital muy compleja de resolver. Porque si él eres republicano y desde el día 1 tú dijiste, como partido, los problemas que está pasando Chile no tienen relación con la Constitución, ¿cómo te presentas a tratar de dirigir el Consejo que va a ser el segundo intento constitucional? No, una cosa de lógica mínima, ¿no? Pero bueno, ya estaban embarcados en eso y Kaiser a duras penas aceptó. Según lo que cuenta en la entrevista, él pensó en un momento que el proceso podía llegar a buen puerto, pero siempre con desconfianza, porque había un elemento que a él le parecía que era bueno, obviamente el caramelo, que era una cuestión que ya estaba, que no se iba a discutir, que estaba instalada ya, ¿sí? Y es el Estado Social y Democrático de Derechos. Había una convicción social de que había que transitar de un Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derechos. Y sobre eso era muy difícil escribir algo que no tuviera los ribetes de una suerte de tercera vía. Por lo tanto, la constitución la segunda constitución, el segundo texto, para Kaiser quedó una cuestión de izquierda, que él dijo, esa constitución, ese segundo texto, que Beatriz Evi anunció para los verdaderos chilenos, que también ese fue un desacierto pero absoluto esa expresión, para Kaiser era un texto escrito desde Amarillo hasta el Partido Radical, pero no era un texto constitucional. Incluso reacciona de manera muy airada cuando se recuerda que cómo se le había ocurrido a la gente de su sector poner el reemplazo de la matriz energética y la transición a una economía sustentable. Eso le parece una estupidez. Nunca estuvo de acuerdo con eso. Él hizo indicaciones, sí, aunque en estricto rigor los diputados no podían tener contacto con los, esa era la orden de partido por lo menos, con los consejeros, y él estuvo de acuerdo con intentar, por ejemplo, cuestiones como las contribuciones, ¿sí?
En definitiva, él estuvo muy afectado físicamente, psicológicamente, porque empezó a sentir que el texto no era lo que él quería. Y esto nos muestra algo muy importante de Kaiser. Yo no estoy diciendo que Kaiser no va a ser presidente de Chile o no va a ganar, no, no. Tendría que ser muy arriesgado, porque estamos viendo cómo están entrando los outsiders, las personas que vienen fuera de la política, están entrando con mucha fuerza. Veamos el ejemplo de Milei, en menor medida Bukele, pero Bukele ya había sido antes un, un alcalde, ¿no? De izquierda, Bukele era de izquierda, no se olviden de eso. Yo no digo que Kaiser no vaya a ganar la elección, tampoco sé si la va a perder, no tengo idea, ni siquiera sé si va a llegar a la papeleta, pero tiene el inconveniente de que no es un hombre pragmático, es un hombre ideológico, lo mismo que Jadwe. Jadwe no es pragmático, como Boric. Boric es una culebra. Boric es una culebra. Boric es un izquierdista, bien de izquierda, ¿eh? O sea, uno no sabe si será comunista, socialista, pero es de izquierda, con convicciones de izquierda. Pero el tipo a la hora de los que hubo no tiene ningún problema en irse para la socialdemocracia o al centro. Esa astucia que tiene Boric, hay que reconocérsela. El tipo fue audaz, tuvo astucia, y a través de eso logró doblarle la mano a ganarle la primaria a Daniel Jadwe. Porque claro, uno podrá no gustarle los extremos, pero claro, al final del día hay que gobernar y las circunstancias van cambiando. Entonces, claro, Kaiser en ese aspecto es un hombre que se va a regir por lo que Max Weber llamó la moral del compromiso. La moral del compromiso, en el fondo, es que todas las acciones que una persona toma están directamente relacionadas con los principios que esa persona tiene. Está comprometido, por eso moral de compromiso, está comprometido con sus principios. Pero en política, Weber lo señala con toda claridad. La moral que tiene que imperar es la moral de la responsabilidad, no la del compromiso. La moral de la responsabilidad no se mueve por fines, se mueve por objetivos. Y la política, Kaiser, la política se mueve por objetivos, no por fines. Ahora, tiene puntos a favor también Kaiser, porque de alguna forma hay una situación crítica en el país. Y cuando hay situaciones críticas, hay que tomar decisiones críticas. Entonces, él le pregunta, dentro de los primeros 100 días, fuiste elegido presidente, ¿sí? Va saliendo del Congreso, y ¿qué medida tomaría? Los primeros 100 días. Y Kaiser responde, el primero, cerrar las fronteras. Lo primero, de entradita. Hay otras que él dice, no las puedo comentar, no las voy a comentar, porque el factor sorpresa aquí es fundamental. ¿Qué tiene en mente? No tengo idea. Pero él dice, cerrar fronteras. Primera medida de los primeros 100 días. Dice, en segundo lugar, decretar inmediatamente estado de emergencia. De emergencia. ¿Y por qué decretaría estado de emergencia? Porque eso le permite gobernar por decreto, vía decreto. Así se darían muchas cosas. La primera de las cuales, señala, es la construcción de penales, habla en plural, penales para la detención del crimen organizado. Como todo eso supone en un sistema democrático largas trabas, ¿cierto? Procesos y etapas que tienen que ir ocurriendo,
por decreto, él aceleraría esos procesos a través de compras directas o adquisición directa, lo que tú quieras. Pasar todo por decreto de adquisición, dice, saltándome las burocracias y procesos que duran años. Mira acá dice, reintegrar a policías y gendarmes que han jubilado. Él los reintegraría, seguramente para funciones más bien administrativas, creo yo. No lo dice él, estoy yo interpretando. Retirar todas las querellas alojadas en el Consejo de Defensa del Estado contra Carabineros y de gendarmes, eliminarlas. Respaldo total y absoluto a la fuerza pública, total y absoluto. ¿Sí? Es decir, disponer de los medios económicos suficientes como para enfrentar la defensa de todos los policías que van a ser sometidos a proceso. Generar las condiciones tanto para presidiarios como para ilegales que serán capturados, dice él, como en estas operaciones masivas, digamos, estas racias. Y esas personas van a ser todas reconducidas a campos de refugiados, va a crear campos de refugiados, y ahí va a echar a todos los ilegales, inmigrantes ilegales, que eso es lo que va a sacar primero de todo de la circulación, delincuentes, por supuesto, hasta que sean hasta el momento que abandonen el país, ya sea voluntariamente o bien por decreto de expulsión. Y cuando le preguntan cómo va a manejar la oposición, esa es la mejor pregunta que le pueden haber hecho, porque claro, uno dice, bueno, que ahí se va a ser presidente, pero va a tener un Congreso en contra. Y él tiene la fe que no, dice que no, porque él cree que como están las cosas hoy día, a la izquierda le va a ir muy mal, va a quedar en minoría. Por lo tanto, él podría gobernar con cierta holgura, con un parlamento de derecha y de derecha y centro derecha. ¿Sí? Entonces dice una cosa que es muy curiosa. Dice que la verdadera oposición para él sería la centro derecha, que ellos serían los obstruccionistas, no la gente izquierda, porque hay muchas medidas que él dice no es que quiera tomarlas, tiene que tomarlas. ¿Sí? Por lo tanto, si la centro derecha comenzara a poner trabas a las medidas que Kaiser en esos primeros 100 días va a tomar, lo más probable es que ese proyecto, dice Kaiser, el proyecto de la centro derecha como la entendemos, como Chile Vamos, políticamente, muera, desaparezca, políticamente. Y algo parecido, pero en menor grado, puede ocurrir con la izquierda. Con la izquierda es más reacio. Con la izquierda es un virus que realmente muta, ¿eh? Se transforma, la ideología, pues, es un virus que va mutando, va tomando otra forma. Pero en el caso de la centro derecha no. Dice claramente que no. Por lo tanto vemos una actitud bien decidida, ya más o menos uno conoce al personaje. Por eso es que a mí por lo menos me cae simpático, me cae bien, digamos. Ahora, no creo que tenga la capacidad de enfrentar al narco, porque enfrentar al narco significaría declarar una guerra contra el narco. Y declarar una guerra contra el narco, los costos que puede tener declararle la guerra al narco,
pueden ser mucho más altos que sus ambiciones. Ese es el temor que yo tengo. Ahora, tengo mi opinión personal. Yo creo que ya estamos en un punto de no retorno. Él tiene cierta esperanza, esa es la diferencia. Quizá aún es más joven, no tengo idea, pero él tiene cierta esperanza de que las cosas se puedan revertir hoy día en Chile. Yo, personalmente, no creo. No creo. Yo creo que vamos a tener que aprender a convivir con el narco, como pasó en México. Bueno, en El Salvador hace poco leí un informe que plantea que Bukele se negoció con las maras. Negoció con las maras. Hay un acuerdo ahí. ¿Y cuál fue el acuerdo? Que tuvo que hacer con los grandes líderes de las maras. No extraditarlos a Estados Unidos. Ese fue el acuerdo. ¿Sí? Suena razonable. Suena razonable eso. Digamos, la hipótesis me refiero. No es que sea razonable, pero hay un punto en el cual ya la relación con el narco es tan uno a uno, esa correlación de fuerza que hablan los marxistas siempre, la correlación de fuerza entre los estados y estos paraestados, literalmente, es tal que tú ya tienes que negociar con ellos. Claro, Kaiser te diría por ningún motivo, eso es lo que piensa Kaiser. José Antonio Kast, lo mismo. Te dirían en el fondo, yo no me bajaría los pantalones con ellos, no lo haría. Pero resulta que la realidad a veces es un poco más, es más complicada de doblegar, ¿sí? Porque nosotros no tenemos idea hasta dónde ha llegado el narco, no tenemos idea. O sea, de hecho, de esto que hemos visto que está pasando en Chile es, pero el último pelo a la cola de toda una cuestión que está hacia abajo hace mucho tiempo, está constituido. Piensen ustedes que el líder, o uno de los líderes del Tren de Aragua, no recuerdo el nombre de él, vive en Renca, digamos, ¿sí? Llegó ahí el año 2018. 2018. Entonces esto del narcotráfico y más que nada el crimen organizado en general ya lleva muchos años haciendo nada, corrompiendo el sistema. Por lo tanto, aquí con respecto a nuestro amigo Kaiser, yo no le veo muy buen pronóstico. Puede que gane, ¿sí? No digo que no, pero va a tener que enfrentar un conflicto muy duro, muy difícil. Y ahí va a tener que poner a disposición los batallones a todo nivel, digamos. Porque eso es declararle la guerra al narco. Ahora, conocemos el nivel de fuego del narco. Hay algunas pistas, pero ya usan armas automáticas, en lanzacohetes, ¿sí? Así que, no sé, me cae muy bien, pero me permitiría así tomarme el beneficio de la duda respecto a su candidatura. Ojalá que le vaya bien, ¿sí? Eso. Voy a estar hablando la próxima sesión del tema del poder. Voy a hablar del tema del poder y voy a hablar del tema de la propaganda política, que es uno de los temas que me apasiona. Así que nos estamos viendo, que estén muy bien. Chao, chao.